todos, soy el profesor Evet y bueno, y en esta ocasión vamos a ver el método de integración por sustitución. Les voy a mostrar 5 ejercicios que vamos a ir resolviendo y para esto lo primero que se debe tener en cuenta al usar el método de sustitución es encontrar una relación entre alguna función y su derivada dentro del integrante. Como se puede apreciar, dentro del denominador de la fracción aparece una raíz de índice 5 de 9 más x al cuadrado. Siempre el objetivo, de alguna manera, para poder usar el método de sustitución es eliminar el radical. Por lo tanto, lo primero que deberíamos tener en cuenta es, si yo quiero eliminar el radical, vamos a eliminar el radical eligiendo mi cambio de variable 9 más x al cuadrado igual a 15. Esto lo hago con la única finalidad de que al ser reemplazado el u a la quinta dentro del radical, el 5 con el radical que está como exponente se puede eliminar y de ese modo vamos a ver cuál es la integral que queda. Obviamente debe quedar una integral mucho más sencilla que la anterior, si no en todo caso deberíamos usar algún método. Derivamos los miembros. La derivada
algebraica del n con el n se elimina y queda el y inicial, ¿no? Y además, puesto que los índices son los mismos, yo puedo colocar que colocar x. Entonces, básicamente, cuando nosotros tengamos un elemento que queremos hacer ingresar dentro de un radical, este sí se puede hacer. ¿Cómo se consigue? Se consigue ingresar este elemento dentro del radical elevándose al índice del radical, en este caso n, ¿no? En nuestro caso, el índice del radical es 2, ¿no? Que se sobreentiende este escrito. Por lo tanto, yo ingreso ese radical elevándolo al cuadrado. Quedaría integral de la diferencial de x sobre la raíz cuadrada de e a la x al cuadrado. Si el e a la x lo elevo al cuadrado, por teoría de exponentes, e a la x al cuadrado se multiplican los exponentes, x por 2 sería 2x, o sea que lo que me queda es e a la 2x que multiplica a todo lo que se encuentra dentro, 1 menos e a la menos 2x. De este modo, ingresar a los dos elementos que están dentro radical, hemos desaparecido una de las funciones. E a la 2x a la 2x menos e a la 2x por e a la menos 2x sería equivalente a 1. 1. Como las bases son iguales, se suman exponentes. 2x menos 2x es 0 y e a la 0 es equivalente a la unidad. Entonces, a partir de acá, nosotros podemos llegar a una respuesta de diferentes maneras. Acuérdense de que dos integrales difiérense de una constante. Por lo tanto, lo que se me ocurre por el momento es establecer un cambio de variable. Como en el caso anterior tenía una raíz de índice 5, he llamado u a la quinta. Como ahora tengo una raíz de índice 2, voy a llamar u al cuadrado e a la 2x menos 1 para ver qué es lo que pasa, ¿no? Hasta dónde podamos llegar. Derivamos ambos lados. 2u diferencial de u es igual a la derivada de e a la 2x. Si ustedes recuerdan, para derivar la exponencial se escribe lo mismo y se multiplica por la derivada del exponente, que en este caso es 2, menos la derivada de 1, que es 0, y no hay que olvidar de multiplicar por su diferencial. Como el 2 es constante, se puede cancelar y obtenemos que u diferencial de u es equivalente a e a la 2x diferencial de x. Si bien es cierto, recuerden que cuando yo ejecuto un cambio de variable, la variable anterior debe desaparecer. Y si bien es cierto, la derivada e a la 2x diferencial de x debería aparecer arriba y no aparece, pero no me hago ningún problema. En este caso multiplico por e a la 2x, y, pero ojo, mucho, estoy multiplicando por una variable, eso debe ser dentro de la integral. Si fuese una constante como en el caso anterior, puedo multiplicar adentro y afuera sin ningún problema, pero en este caso es una variable. Ahora hacemos la sustitución. Hay que tener en cuenta que si de acá despejo el e a la 2x, el menos 1 que está restando pasa a sumar, obtendríamos u al cuadrado más 1. De este modo, ahora vamos a equivalente al u diferencial de u sobre x u al cuadrado más 1 y por la raíz de e a la 2x menos 1, el cual es equivalente a u al cuadrado. Hemos transformado la integral que antes estaba en términos de x a una integral en términos de u. El cuadrado con el radical se elimina, queda u en el denominador, pero como también aparece en el numerador, finalmente esto se cancela. ¿Qué es lo que me queda? Me queda una nueva integral mucho más fácil y sencilla que la integral que me dieron inicialmente, ¿no? U al cuadrado más 1, la cual se puede resolver haciendo uso de la fórmula que ustedes pueden apreciar acá, ¿no? La integral de 1 sobre x al cuadrado más a al cuadrado es igual a 1 sobre a por el arco tangente de x sobre a más una constante. Téngase en cuenta que u
es la variable, en este caso es x, y a en nuestro caso viene a ser 1, ¿no? O sea que lo que me queda sería 1 sobre a que vale 1, ya no lo escribo, por el arco tangente de x, que en nuestro caso es u, sobre a que vale 1, que tampoco lo escribo, ¿no? ¿Por qué no escribo el 1? Porque da lo mismo. U entre 1 sigue siendo 1, más constante. Lo que sí no hay que olvidar que del cambio de variable yo debo despejar, ¿no? El u en términos de x. Como el u está elevado al cuadrado, el cuadrado pasa al otro lado invertido, o sea que u sería equivalente a e a la 2x menos 1, y de este modo hemos determinado la integral. Arco tangente de u, pero u es e a la 2x menos 1 más la constante. ¿Ok? Prosigamos al ejemplo, el ejercicio número 3. En esta ocasión, como se puede apreciar, tenemos más de una función, la tangente, la logarítmica, la raíz cuadrada, una función polinomial en el denominador. Lo que yo primero debo buscar es una relación entre las funciones que intervienen y de alguna forma u otra, siguiendo la misma idea de los ejercicios anteriores, cada vez que aparezca un radical, por lo menos intentar desaparecerlo me va a permitir transformar esta integral en una más fácil que la anterior. Por lo tanto, lo que voy a hacer es llamar u al cuadrado al logaritmo natural de x. ¿Por qué u al cuadrado? Porque aparece el radical de índice 2. Derivo a ambos lados, u al cuadrado su derivada es 2u, multiplico por su diferencial, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, multiplico por su diferencial, y la idea primero es tratar de ir acomodando. Integral de la tangente de la raíz cuadrada del logaritmo natural de x, todo sobre la raíz cuadrada de el logaritmo natural de x, y todo multiplicado por 1 sobre x diferencial de x, ¿no? Finalmente es lo mismo, porque si multiplicamos los numeradores y los denominadores, llegamos a la expresión inicial. Ahora, acá mismo hacemos la sustitución. Tangente de la raíz cuadrada del logaritmo natural de x, al cual yo he llamado u al cuadrado, sobre la raíz cuadrada del logaritmo natural de x, que para mí es u al cuadrado, y por 1 sobre x diferencial de x. Este término es equivalente a 2u diferencial de u. Simplificamos primero los radicales. El radical se elimina con el cuadrado, el radical se elimina con el cuadrado. Queda una integral que lo vamos a seguir escribiendo ahora de color verde. En el numerador queda tangente de u, que multiplica a 2u diferencial de u, sobre en el denominador solamente u. Término que se puede cancelar con este que está acá. El 2 es una constante, puede salir adelante. Me queda 2 veces la integral de la tangente de u diferencial de u. Pero esta es una integral inmediata. Acá la tenemos. La integral de la tangente de x es igual a menos logaritmo natural del valor absoluto del coseno. Esto sería equivalente entonces a menos 2 el logaritmo natural del valor absoluto del coseno. En este caso la variable es u, más la constante. Regresando a la variable original, teniendo en cuenta que nosotros hemos llamado u al cuadrado al logaritmo natural de x, el u sería la raíz cuadrada del logaritmo natural de x, y eso es justamente lo que nosotros vamos a reemplazar. Menos 2 logaritmo natural del valor absoluto del coseno de la raíz cuadrada del logaritmo natural de x más constante. Por lo tanto, esa sería la integral indefinida o la antiderivada o primitiva de esa función. ¿Ok? Pasemos al ejercicio número 4. Cada vez que tengamos el cociente entre dos polinomios, siempre y cuando el numerador sea de grado mayor o igual que el denominador, se recomienda efectuar la división. Para la división existen diferentes métodos. Vamos a usar acá el método algebraico. Vamos a dividir x al cuadrado menos 3x más 8 dividido entre x al cuadrado menos 2x más 1. Ambos, tanto divisor como dividendo, son completos y ordenados.
Si ustedes recuerdan el método, lo primero que se hace es elegir el primer término y dividirlo entre el primer término. Elegimos el primer término del dividendo y lo dividimos entre el primer término del divisor. X al cuadrado entre x al cuadrado es 1. Este 1 multiplica los tres elementos que están acá, pero pasan al lado izquierdo con signo cambiado. 1 por x al cuadrado es x al cuadrado, pasa con menos x al cuadrado. 1 por menos 2x en menos 2x pasa con más 2x. 1 por 1 es 1, pasa con menos 1. Al momento de sumar, miembro a miembro, el término cuadrático se elimina. Menos 3 más 2 sería menos 1x. 8 menos 1 sería 7. Como este término ya no se puede dividir debido a que es de grado menor que el elemento que aparece en el divisor, pues la expresión queda como tal. Ahora, hay que tener en cuenta para esto, voy a utilizar una analogía. Si yo divido 9 entre 2, la respuesta es 4, sobrando 1, ¿no? Si ustedes recuerdan 9 medios, se puede escribir como 4 más 1 medio. 2 por 4 es 8 más 1 es 9 sobre 2. Usando esta analogía, voy a escribir el cociente x al cuadrado menos 3x más 8 dividido entre x al cuadrado menos 2x más 1, usando esta analogía, el 4, que para nosotros es el cociente, ahora en la división es 1, más el 1, que para nosotros es el residuo, para nosotros es menos x más 7, o que es lo mismo 7 menos x. Y todo dividido entre 2, que sería para nosotros acá el divisor, y acá en nuestro caso es x al cuadrado menos 2x más 1. Reitero, eso se ejecuta siempre y cuando el numerador sea de grado mayor o igual que el denominador. Eso significa que en vez de calcular esta integral, lo voy a calcular la integral de 1 más, y es más, acá en vez de 7 menos x, puedo factorizar el menos adelante, quedaría menos x menos 7 sobre x al cuadrado menos 2x más 1, diferencial de x. Y acá podemos proceder a separar en dos integrales. La integral de 1 diferencial de x menos la integral de x menos 7 sobre x al cuadrado menos 2x más 1. Término que, si ustedes se pudieron dar cuenta, es equivalente al x menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Cuadrado del primero menos doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Esto me va a permitir a mí poder integrar esto de manera casi inmediata. Digo casi inmediata por el hecho de que vamos a utilizar un pequeño artificio. La integral de 1 es inmediata, es x menos, y este x menos 7 yo lo puedo escribir como x menos 1 menos 6, ¿no? Al final es lo mismo, menos 1 y menos 6 es menos 7. Lo hago con la única intención de poder encontrar integrales conocidas. Puesto que arriba hago una descomposición, en el denominador va a ir lo mismo, debido a que, si ustedes recuerdan, si las fracciones son homogéneas, solo se coloca un solo denominador y se suma o resta los numeradores según sea el caso. Y de esta expresión llegamos a la anterior. Pero al hacer esto, ¿qué es lo que consigo? Consigo, bueno, primero voy a separar en dos integrales. La primera, que sea afectado por el menos de delante, x menos 1 con x menos 1 se puede cancelar, solo quedaría 1 sobre x menos 1, menos por menos es más, el 6 es una constante, puede salir adelante, me quedaría la integral de 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Ahora, acá ya podemos hacer uso de integrales conocidas. Por ejemplo, en el caso de la primera integral, obsérvese que existe una fórmula, ¿no? Si abajo hay una función y arriba aparece la derivada, esto es equivalente al logaritmo natural del valor absoluto de la función que aparece en el denominador. La derivada de x menos 1 es 1, por lo tanto, yo puedo aplicar la fórmula. Tendríamos logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1. Más, en la otra integral, tengo que efectuar un cambio de variable para que después pueda aplicar la fórmula que ustedes están observando acá. Esta integral lo voy a colocar por acá. Integral de 1 sobre x menos 1 al cuadrado.
Vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a llamar u al x menos 1. Si derivamos ambos lados, la derivada de u sería igual a la derivada de x. Reemplazamos, el x menos 1 es u, pero está elevado al cuadrado. La diferencial de x es la diferencial de u. 1 sobre u al cuadrado es lo mismo que u a la menos 2, aplicando la teoría de exponentes. Pero u a la menos 2, siguiendo la fórmula que ustedes observan acá, es equivalente a u a la menos 1 sobre menos 1, más constante. Pero ese u a la menos 1 yo lo puedo bajar al denominador con signo cambiado. Además, más entre menos es menos. Me quedaría 1 sobre u más constante. Pero ¿quién es u? Si regreso a la variable original, el u es x menos 1 más constante. O sea que finalmente el resultado de esta integral lo puedo colocar directamente acá. Desaparecemos el más porque el resultado salió menos. Quedaría menos 6 veces 1 sobre x menos 1 más constante. ¿Ok? Y ese sería el resultado de la integral. De repente alguien por ahí pudiese preguntarse, profesor, pero si en la integral hay una constante y adelante hay un coeficiente que es 6, ¿acá no debería ser 6 veces c? Efectivamente, pero si es 6 veces c, tú lo puedes reemplazar por una constante porque 6c sigue siendo constante, o sea que en realidad no afecta el coeficiente. Listo, vamos al último ejercicio. En este caso nos corresponde hacer el último ejercicio. Aparentemente se ve un poco complicada la expresión, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta que para poder resolver una integral usando el método de sustitución, tú debes tener bien en claro las derivadas. Y por ejemplo, generalmente, casi siempre, es muy probable que lo que me convenga llamarle u es lo que se encuentra dentro de un radical, lo que se encuentra dentro de un exponente, lo que se encuentra en el denominador. Y nosotros vamos a empezar probando. Inicialmente tú puedes llamar u al seno o u al coseno, mientras ese cambio te funcione en buena hora. Pero en este caso no vamos a perder el tiempo. Lo que tú vas a tener que hacer en esta ocasión es llamar u al exponente, a la tangente al cuadrado de x. De repente me preguntas, profesor, ¿por qué no llamamos u solo a la tangente? No hay ningún problema. Mientras que tú no te ensucies las manos escribiendo u a la tangente y no calcules su derivada y no expreses esa integral en términos de x en términos de u, mientras no lo hayas hecho, no hayas podido darte cuenta que ese cambio no te funcionó. Y si te funcionó en buena hora, no hay ningún problema, pero obviamente hay que hacerlo. Ahora, u es tangente al cuadrado. ¿Qué propiedad vamos a usar acá? Voy a colocar acá la fórmula general de la derivada. Cuando tenemos una función elevada a un exponente, el exponente baja, luego al exponente se le resta 1 y finalmente se multiplica por la derivada de la función. O sea, estamos haciendo uso de la regla de la cadena. En nuestro caso, la función es la tangente y el n vale 2. Entonces, ¿cuál sería la derivada? 2 tangente de x y por la derivada de la tangente. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Puedes buscar tu formulario. Siempre te recomiendo tener tu formulario a la mano. Esto es igual a la secante al cuadrado de x diferencial de x. Pero de repente, una vez más dirás, profesor, pero no aparece ni la tangente ni la secante al cuadrado. Pero hay que tener en cuenta que las expresiones que aparecen en el integrando están en términos de senos y cosenos. Y la tangente no es más que el seno de x dividido entre el coseno de x. Y la secante es la inversa del coseno. Y como se está elevando al cuadrado, sería 1 sobre coseno cuadrado de x diferencial de x. Ahora, si tú multiplicas los términos en el numerador, 2 por seno de x por 1 sería 2 veces seno de x. Y si multiplicas los términos en el denominador, coseno por coseno cuadrado sería coseno al cubo de x, diferencial de x. Ahora, si tú haces una comparación, este término, seno de x, coseno al cubo diferencial de x, está apareciendo acá.
Gratis, gratis porque no hemos hecho nada más que manejar las propiedades de identidades trigonométricas. Lo único que faltaría sería agregarle el 2, que es el término que falta. Por lo tanto, multiplico por 2 y para que no cambie, multiplico por un medio. De este modo, esa integral en términos de la variable u sería equivalente a el 2 seno de x coseno de x multiplicada por esta diferencial. ¿A qué es equivalente? Es equivalente a la diferencial de u. Y todo está multiplicado por e a la tangente al cuadrado de x, pero la tangente al cuadrado de x es igual a u. Y esta es una integral inmediato. La integral de e a la u es el mismo e a la u. Le sumo la constante y posteriormente procedo a regresar a la variable original. ¿Quién es u? U es tangente cuadrado de x. Le sumamos la constante y con eso prácticamente hemos culminado. Cabe destacar acá de que cuando tú quieras usar el método de sustitución, se te recomienda llamar u a aquella expresión que aparezca en el denominador, en el exponente, dentro de un radical. De repente, pudiesen existir otras formas de llamar algo, ¿no? La única manera de poder darte cuenta que en realidad ese cambio funcionó es si es que la integral inicial se transformó en una integral más fácil que la anterior. Listo, espero que este video te haya servido y bueno, compártelos con tus amigos y no te olvides de darme like y suscribirte y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Bendiciones.